siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Cuando hice el vídeo de nuestra pequeña fascista, pues mucha gente me dijo que investigara el caso de Cosmos. Lo hice, investigué y bueno, no encontré absolutamente nada. Es el testimonio de chicas, parecen algunas rechazadas, incluso una es de una expareja, que pese a lo malo que él era se seguía hablando con él por algún extraño motivo que no logro entender. Entonces no encontré absolutamente nada, por lo tanto a la única conclusión que llego es que Cosmos es inocente, porque además hay muchísimos más testimonios de gente que dice que Cosmos es una buena persona, que no es conflictiva y que nunca ha hecho nada raro, a las 4 chicas con las que ha tenido algo y que luego por estar, digamos, dolidas han decidido tomar, decir que las ha hecho X y sin ningún tipo de prueba. También me dijeron que investigara el caso de la persona que vamos a investigar hoy, que es Mario Goetia, que bueno, quiero decir que es una persona que me ha hecho pasar mucha vergüenza ajena, la verdad. Yo como siempre os voy a dejar un archivo con todo lo que he encontrado. La verdad, no con todo, porque si no es que, o sea, es una cantidad de cosas infernal, ¿vale? Hay audios, yo voy a poner sobre todo lo que él ha dicho, ¿vale? No tanto lo que han dicho los demás, aunque os lo voy a explicar. Y bueno, pues sin hacer esta introducción más larga, vamos a meternos en la mente de este personaje. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Bueno, Mario Goetia es una persona que se ve que cogió bastante relevancia en las redes sociales, sobre todo participando en páginas góticas. Que tengo que decir que cuando empecé a investigar dije, y claro, lo primero que me salían eran publicaciones de él. Y lo más cojonudo es que dije, ¿qué hijo de Satanás que tiene publicaciones plagiadas sin cortarse ni un pelo de mi página Mundo Darkness? Y yo me quedé como diciendo, vaya desgraciado que me plagiaba todas las tal. Y la cuestión es que sí, de hecho yo tenía incluso, se ve que yo había hablado con alguien de esa página cuando tenía mi anterior página, diciéndole pues que efectivamente pues que dieran créditos por lo menos, que esto es algo que de nuevo incluso actualmente me pasa, que tengo que ir a otras páginas y decir, me parece muy bien que compartas mi contenido, pero oye, dame créditos. Se ve, esto lo acepta él, es decir, la administración de la página se pone en contacto con él y le dice que haga el favor de que, aunque coja inspiraciones de otras páginas, pues que transforme el contenido y que no haga un copia y pega, porque hombre, eso está mal. Y él reconoce que es así y pide perdón. Bien, ya tenemos en contexto quién es este Goetia dentro de la escena gótica de México, la relevancia que tiene y que bueno, que está en varias páginas, maneja música, sí que es verdad, te diría que sabe mucho del gótico, pero no te lo puedo decir porque todo lo que tiene es plagiado de otros creadores, entonces así no aprendes nada, ¿vale? Si tú copias y pegas, no aprendes nada, ¿vale? Tú tienes que crear tu propio contenido e informarte de tu propio contenido. Estaría bien, yo utilizo mucho la inteligencia artificial actualmente porque me evita mucho trabajo, pero hombre, una cosa es utilizarla dándole tú las pautas y otra cosa es que la inteligencia artificial te la haga todo, ¿me entiendes? O coger contenido de otras personas. La cuestión es que este chico, de nuevo, pues como siempre, ha sido acusado de pedófilo, abusador, violín, en fin, etcétera, ¿no? Es como las 3 cosas de las que acusan a todos los chicos en México. Bien, tengo que decir varias cosas. Primero, en los audios vais a ver que es un chico bastante patético y penoso y vergonzoso y machista. Digamos que él lo que hacía era salir por la noche, cazar, porque va del rollo este de Team Match, de Lobo Alpha y todo, es que es muy vergonzoso, ya escucharéis los audios que están aquí y vais a, o sea, da mucha vergüenza ajena, os lo advierto, ¿vale? Yo he pasado vergüenza ajena, también la paséis vosotros. Va con el rollo este del Team Match, del Lobo Alfa, que caza, que si van en manada, que si bueno, dicen que cuando ligaban se ponían a celebrarlo aullando, que es en plan de... Luego suelta varias fantasmadas en plan, me he comido 4, me he comido 5. No me lo creo. Si te has comido una, me lo puedo llegar a creer, pero tú no te has comido 4 en una noche, no te lo crees ni tú, chaval. Entonces, pues nada, da mucha vergüenza porque son las típicas fantasmadas y las típicas gilipolleces del Team Match. Sí que es verdad que tiene... pues que da bastante asco escuchar a una persona hablar así de las mujeres, en plan que si me la como, que si está sabrosa, da bastante asco, no te lo voy a negar. Y de hecho él pide perdón por esa forma de hablar, porque hombre, la verdad es que da asco. También es verdad que tiene 17 años, aunque para mí hay gente que para ellos eso es excusa, para mí no es excusa que con 17 años. Yo creo que con 17 años no eres un normal y sabes perfectamente lo que puedes decir y lo que no. Luego es verdad que a una de las chicas, Mavis, pues le dice claramente en los audios que le va a hacer love bombing y tal, o sea, dice claramente que él se la va a intentar
engatusar para llevársela, vamos, para tirársela, enrollarse con ella, lo que sea. Esto está muy feo, quiero decir, esto es una manipulación y esto está mal, pero os voy a decir una cosa, el hacer love bombing, primero no es un delito y segundo no todo el mundo que es narcisista lo hace. Esto también lo hacen las personas con TLP, incluso lo hacen sin darse cuenta, y lo hacen personas que no tienen ningún tipo de trastorno mental ni tienen ningún tipo de problema, ¿vale? Es una táctica que haces cuando eres un niñato inmaduro que te quieres llevar a una tía al huerto, te crees que haciendo eso la vas a manipular y te la vas a llevar, y si tienes suerte pues te va a salir. Está mal, está fatal, es una cosa horrible. Pero sí que es cierto pues que ni es un abuso, ni es una violín, ni es nada de esto. Por otro lado, me he dado cuenta que nuestra fascista favorita y su grupo, algo que hacen, porque me han enseñado capturas de grupos en los que está esta persona manipulando a las demás, en las que dice cosas como, por ejemplo, que una chica de 18 años esté con uno de 28 es pedofilia. Ni es pedofilia ni es efebofilia, ¿vale? Efebofilia es cuando eres adolescente. La adolescencia termina a los 18 y 19 años, ¿vale? Entonces, ¿y por qué? Pues hay unas características físicas que se notan cuando tú eres adolescente, ¿vale? Tu desarrollo emocional y físico no es el mismo que cuando tú ya eres adulta, no es igual con 19 que con 25 años, o sea, con 17 que con 25 años. Y por supuesto, a un pedo lo que le llama la atención es precisamente que no tienes unas características sexuales definidas, sino que tienes esa aura de inocencia. Entonces, claramente ni Alan Postpunk, ni Mario Goetia, ni Cosmos, ni ninguno de estos es un pedo. Tan sencillo como que estos chicos se fijan en chicas que están desarrolladas sexualmente y se les puede ver por sus atributos. Son chicas que se maquillan, son chicas desarrolladas y son chicas porque se nota que son mujeres, ¿vale? Entonces, ya partiendo de esa base, lo que le atrae a un pedo de las niñas, precisamente en este caso no se da. Pero es que por edad tampoco se da, ¿vale? Porque estamos hablando de que cuando es pedo son niñas de 10, 11 años hacia abajo, ¿vale? Que no han llegado ni siquiera a la preadolescencia. Y por otro lado, tampoco sería efebofilia porque no son chicas de 15 y 16 años, ¿vale? Entonces tampoco entraría dentro de esto. Y por supuesto que una persona de 18 años esté con un hombre de 25, de 28, ni es delito ni es ningún tipo de trastorno. Sí que es verdad que yo personalmente puedo pensar que esa relación a futuro no va a tener, porque tu desarrollo personal no es el mismo con 18 que con 30 años. Entonces, no es lo 30 y 40 sí hay un desarrollo muy parecido, pero 18 a 30 pues la verdad es que no. Una cosa mía personal es que yo piense que a futuro esa relación puede no funcionar. Pero no tiene nada raro y de hecho es bastante normal que las mujeres cuando pasan de la adolescencia se empiecen a fijar en hombres más adultos porque tienen las características de madurez que ellas buscan, porque algo es cierto y es que las mujeres, nuestro cerebro se desarrolla antes que el de los hombres, ¿vale? Ya alcanzamos ciertos grados de madurez antes que el hombre. Entonces es normal que una mujer se fije en un hombre más adulto. Igual que es normal que los hombres, por características evolutivas, se fijen en una mujer más joven, porque bueno, siempre tenemos ese lado antropológico donde el hombre en una mujer joven pues ve más capacidad reproductiva, ¿vale? Esto es algo muy de psicología y muy interno, pero funciona realmente así. Entonces es totalmente normal y por supuesto no es delito. He llegado a ver en estos grupos de nuestra fascista cómo ella llama efebofilia a que una chica de 18 años esté con un hombre de 25. Claramente esta fascista está, pues eso, es una fascista que va a hacer. Pues todo le parece mal menos lo que hace ella, porque cuando ella se lía con un hombre de 50 años, eso está fenomenal, pero si alguien se lía con una persona 7 años mayor, eso está fatal y está romantizando. Le dijo a esta chica concretamente que estaba romantizando la efebofilia. Son cosas, de nuevo, que no os puedo enseñar todo lo que sé porque son personas que me piden que por favor, yo tengo la información pero que no la muestre. ¿La tengo guardada? Sí, pero no la puedo enseñar, ¿vale? Tal cual. Bueno, en caso de Emil Goetia o de Mario Goetia, yo tengo claro pues que ni es un abusador, ni es un pedófilo, nada de esto. Primero, porque no hay ningún tipo de prueba. Segundo, porque tampoco, salvo los testimonios, y los testimonios que son, que cogió ese rollo contigo y luego pasó de ti, lo siento, eso no es delito, ni es nada. ¿Eso está mal? Por supuesto. ¿Eres un cerdo? Sí. ¿Te mereces quedarte solo por utilizar a las personas? Sí, pero ni es delito, ni nada de esto. Por otro lado, lo más gracioso de este personaje, que es que esto es vergonzoso, ya habéis escuchado los audios de tipo de vergüenza ajena que da, pero algo muy gracioso es las capturas que os voy a enseñar de cómo este chico
de repente dice que quiere hacer como una Gestapo God, ¿vale? Y entonces, claro, la persona con la que está hablando le dice, me parece a mí que tú no sabes cómo funcionaba la Gestapo, ¿vale? Dice que la idea la ha cogido de otra persona. Esta otra persona, os voy a poner, porque de esta sí tengo el vídeo, esta fue otra de las que me hizo un vídeo en TikTok llamándome asesina, colonista española asesina, algo así. En fin, os dejaré el vídeo para que lo descarguéis. Aquí debajo está un enlace con todo lo que he conseguido. Hay más cosas, ¿vale? Si ponéis Emil Goetia en Facebook o Mario Goetia os va a salir todo. Yo os pongo aquí como lo más relevante. Que cogió inspiración de esa chica, que me la creo porque, bueno, como buenas fascistas, pues hombre, la verdad es que claro que inspiran a cualquiera que haga algo tipo los nazis, porque bueno, ellas son así, ¿no? De ese palo, como buenas socialistas son unas nazis. Entonces, la cuestión es que esto sí que es verdad que se puede ver como él sí realmente quería hacer todo esto, que a mí de verdad me parece tan fascinante que la gente menos gótica, y con menos gótica me refiero a la gente que menos idea tiene de la subcultura gótica, pero es que ya no te estoy diciendo, no quieres leer literatura gótica, no quieres saber sobre arte gótico, me parece fenomenal, pero la música que es la base, o sea, ¿qué pasa? Solo sabemos de Sister of Mercy, Van House, Sexfield, Alien Sexfield, en las bandas, las de siempre. No vamos a investigar si hay más bandas, que bandas hay para aburrir, o sea, bandas hay que en toda vuestra vida, o sea, yo me voy a morir sin escuchar muchísimas bandas góticas seguro, porque es que hay infinidad. Imagínate con lo grande que es el mundo, hasta bandas africanas góticas hay, me quiero decir, o sea, imaginaos el mundo con lo grande que es, la cantidad de bandas que hay. Y esta gente que no tiene ni puñetera idea, luego quieren hacer cosas como la Gestapo gótica. O sea, a mí es que me deja patinando. Bien, ahora que tenemos todo lo que ha hecho Mario Goetia, que es babearle a las mujeres y ser un nazi god, que es que a mí esto me deja flipando. Pues, ¿por qué creo yo, en cierta parte, que él es culpable o es tonto? Mira, primero, él es culpable de que es un mentiroso compulsivo, pero que flipas, ¿vale? Vais a ver en las capturas, seguro que he puesto por aquí alguna, que el tío dice que él es autista a nivel 3. Bien. Os voy a poner también un vídeo a continuación de lo que es un autismo de nivel 3, ¿vale? Pero aparte, mientras veis el vídeo os lo voy explicando. Cuando una persona, yo concretamente, uno de mis amigos más cercanos, su hermano pequeño, bueno, que ya no es pequeño, pero sí que es verdad que al tener autismo, aunque tenga 30 años, pues siempre parece que son como niños porque su hermano sí tiene nivel 3 y obviamente no se puede comunicar, no lo puedes tocar porque no le gusta y se pone agresivo, ¿vale? Y es verdad que muchas veces las personas con autismo, si las tocas o si las incomodas, las que están en un nivel muy alto, pues sí que es verdad que te pueden llegar a agredir, ¿vale? No es que sean tan conscientes de que te están agrediendo porque ellos, digamos que la interacción social, el lenguaje emocional, la empatía, pues no la manejan bien. Entonces es verdad que pueden tener este tipo de comportamientos. Por supuesto, si podéis ver, Mario Goetia no tiene ese problema ni de coña. No es grado 3, pero es que no es ni grado 1, ¿vale? Mario es tonto sin más, ¿me entiendes? Pero por supuesto autismo no tiene ningún tipo, porque se le puede ver por cómo se relaciona, por sus audios, por cómo habla. Yo, por suerte o por desgracia, tuve una persona... Bueno, por suerte, una de mis mejores amigas tiene ese Asperger. Una de las peores personas que he conocido en mi vida también era Asperger, Carlos, ¿os acordáis? Que era muy amigo mío y que era, bueno, pues casi un psicópata, ¿no? De hecho, yo lo denomino psicópata integrado porque tenía todas las papeletas. Entonces, yo no creo que Mario Goetia tenga... Vamos, no creo, no. Sé 100% como estudiante de psicología. Recalco lo de estudiante porque desde que digo que estudio psicología, todo el mundo, la psicóloga, a ver, yo trabajo de maquilladora, llevo muchos años trabajando de maquilladora, me pagan por maquillar a la gente, que tú puedes decir ya, pues a mí no me gusta cómo maquillar, no te pagan en la vida, me lo suda, ¿vale? A mí me pagan por maquillar, llevo muchos años, me formé para ello, tengo muchos estudios, tengo 2 carreras, o sea que es que, ya te digo, trabajo en lo que me gusta porque tengo otras carreras y estoy estudiando de esto. Estudio psicología por gusto, por placer, porque trabajé como agente de apoyo mutuo en un hospital de día, me llamó la atención y el conocimiento es poder, pero no voy a ser nunca psicóloga, porque imagínate que me toca una fascista a la que tengo que tratar. No voy a ser psicóloga de vida, simplemente soy estudiante para obtener conocimiento. Dejado esto claro. Como estudiante sé perfectamente que este chico no tiene autismo, ¿vale? Y yo tampoco creo que sea estudiante, o sea, es tan fácil como buscar los niveles del autismo, ver en qué corresponden y ver que efectivamente es imposible que este chico lo sea. Bien, eso por un lado. Y por otro lado tenemos que dice
que de repente se disculpa con sus víctimas. Entonces, cuando yo vi, lo primero que yo vi de este chico fueron las disculpas, dije, es culpable de todo, porque en el momento en el que tú estás pidiendo disculpas por una serie de acciones, evidentemente es porque tú eres culpable de esas acciones, si no, ¿por qué pedirías perdón? No tiene sentido, ¿vale? Pero entonces me di cuenta investigando que él pedía perdón por cómo él se había comportado con estas personas, no porque él fuera un abusador, un violín y todo esto, sino porque él cómo se había comportado con estas personas. Está claro que este chico yo sí creo que tiene que ser cancelado por varias cosas, ¿vale? Por el tema del abu, el violín y todo esto, no, porque obviamente yo no creo que sea culpable, creo que es un fantasma, creo que trata mal a las personas y creo que en consecuencia ha obtenido lo que se merece, que es el escarnio público, porque es lo que te mereces por estar haciendo, intentando manipular a las mujeres para llevártelas a tu terreno. Que no es delito, no, pero que está mal, pues sí, está muy mal. Entonces, yo creo que por un lado le está muy bien lo que le ha pasado para que deje de intentar manipular a las mujeres, y por otro lado porque a mí el tema esto de la Gestapo gótica es que me dejó patinando, o sea, es que digo, perdóname, amigo, o sea, pero objetivamente si tú me preguntas a mí, ¿esto es por maldad? Esto es una opinión súper personal mía. Yo creo que este chico es tonto, pero tonto lo digo objetivamente. Tonto, estúpido, poco inteligente, como quieras llamarlo, ¿vale? Pero claramente yo veo aquí a una persona tonta, ¿vale? O sea, perdonadme, yo veo aquí a una persona tonta. Pero es que vamos a ver ahora, os voy a poner aquí un trozo de un directo donde reconoce ciertas cosas. Vamos a verlo. Diciendo que yo, lo que es Emir Goetia, critica o habla mal de las mujeres. Esas capturas, digamos, una es real, pero yo no tengo nada que ver con las demás capturas que están diciendo que donde yo estoy acosador, donde estoy atacando a las mujeres, ese tipo de cosas. Número 2. Espero que, digamos, porque ahorita está haciendo esto, me están quemando lamentablemente de algo que yo nunca he hecho, y mucha gente que me conocen, puede decir que yo nunca he hablado mal de las mujeres, nunca me he expresado mal de la mujer, y siempre mi trato hacia todos como hombres o mujeres siempre ha sido con amabilidad y respeto. Y mucha gente tal vez, digamos, va a decir, oye, yo no te conozco, pero si tú me conoces en verdad y en persona, y habrá mucha gente que ahorita me va a ayudar, me va a decir, oye, es cierto lo que está diciendo, él nunca se ha expresado mal de las mujeres o ha dicho cosas en contra de ella. Segundo, igual en estas capturas están diciendo que en el Real Under hay una famosa manada de lobos o algo así que, digamos, que trata de ligar a las chicas o ese tipo de cosas. Tercero, yo nunca he visto esa manada en el Real Under y yo he estado ahí y puedo decir la verdad que ese tipo de manadas o cazadores o cazadoras no existen en el Real Under, o esa manada tampoco existe en el Real Under, donde digamos, porque según dicen que yo pertenezco a esa manada, pertenece Marco, pertenece Alan y varios más, pero en realidad nunca ha existido en el Real Under ese tipo de manada que se le llama como cazadores o han cazado chicas. Bueno, esto objetivamente es mentira porque habréis escuchado los audios donde él habla de una manada, donde dice que Alan pertenece junto con Marco a esta manada, donde él dice que se le querían a cazar en el Under, etcétera, etcétera. Entonces, esto es objetivamente real. También es verdad, como os he dicho, que los audios dan mucha vergüenza ajena y que parecen una fantasmada. Ahora bien, lo has dicho no porque haya capturas, sino porque apareces tú con tu voz diciéndolo. Por lo tanto, obviamente estás mintiendo aquí. Sí que hay pruebas de lo que tú has dicho. Otra cosa es que luego te arrepientas. Pero sí, objetivamente no tratas bien a las mujeres, no le hablas bien y hay audios de todo. Ahora, ¿eso es un delito? No, pero te jodes si te han funado. Porque no se trata así a las personas. No a las mujeres, a las personas en sí no se les trata como meros objetos a los que cazar. Yo soy un cazador, soy un lobo, también te digo. Bueno, hay que tener muchas ganas de tío para estar con alguien como tú, pero bueno, tampoco voy a juzgar, ¿vale? Pero objetivamente estás mintiendo en estos audios. Sigamos escuchando lo que dijo en este directo. Yo puedo decir que nunca ha existido en realidad esa manada de lobos que están diciendo en las capturas. ¿Por qué estoy dando mi cara ahorita? Porque lamentablemente me están difamando, me están atacando, diciendo que yo hablo mal de las mujeres o ese tipo de cosas. Porque ciertamente están enviando a todas las chicas o chicos, y tal vez le han llegado a ustedes esto, donde dicen que yo hablo mal de cierta chica o algo así. Y quiero pedir disculpas
a la gente que me está viendo y va a ver esta transmisión en vivo. Quiero pedirle disculpas a Maxwell porque lamentablemente aparece ahí. Igual aparece lo que es esta Paola Estrada, una amiga que aprecio mucho. Y vuelvo a decir, yo nunca he hablado mal o expresado mal hacia cierta mujer o en general. Y mucha gente que me conoce siempre ha sido, digamos, me puede decir, oye, es verdad lo que está diciendo. Yo siempre he sido muy amable, siempre he tratado muy bien a las mujeres como a hombres, ese tipo de cosas. Y hoy lamentablemente no se vale de lo que está pasando o lo que están diciendo sobre que lo que yo estoy atacando a ciertas mujeres o algo así. Y ustedes no van a dejar mentir. Hace tiempo subieron una disquefuna diciendo que yo era acosador del Real Honor nada más por tomar fotografías. Y es lo que yo me dedico, a documentar la cultura gótica, ya sea por medio de lo que es información, ya sea por videos, explicando, subiendo reseñas, ese tipo de cosas. Como ustedes han visto en lo que es mi blog. Y lamentablemente ahorita no se vale que, digamos, me están tratando de quemar diciendo que yo soy acosador, que hablo mal de las mujeres y no se vale lo que están diciendo. Entonces espero, digamos, me crean, porque mucha gente ahorita ya me está dando la espalda de algo que yo no he hecho. Y vuelvo a decir, hay gente que me conoce en persona y en realidad, y siempre siempre me he expresado muy bien, muy amable, muy, digamos, muy cortés, muy caballeroso, ya sea como hombres y mujeres. Y vuelvo a decir, yo siempre he apoyado a las mujeres. Bueno, pues como veis eso es lo que dice, pero se contradice totalmente con los audios. Y luego de nuevo, él sabe que no ha hecho bien en el momento en el que, por ejemplo, a Mavis, que es una de estas chicas a las que, bueno, pues con las que no se porta bien, que es que lo dice en el audio, no lo digo yo, lo dice en el audio, pues le pide perdón porque evidentemente, pues eso no lo ha hecho bien. Ahora, entonces, os digo lo de siempre. ¿Qué parte creo yo que es verdad? ¿Qué parte creo que es mentira? Yo me baso siempre en las pruebas y en lo que dice la persona. Por un lado, este chico se disculpa en su momento, os habré puesto la captura con Mavis y demás por su comportamiento, cosa que hace bien porque ha estado fatal y espero que, pues bueno, pues que se quede solo, que es lo que se vende por no tratar bien a las personas. Y por otro lado, pues lo de los nazis que me parece totalmente, vamos, es que, no sé, me parece flipante, ¿vale? Que haya gente así, pero me extraña, no me extraña en absoluto, porque como os digo, estos grupos son muy fascistas, entonces no me extraña en absoluto. Así que por un lado yo no creo que este chico ni de coña sea un pedo. Es que lo de pedo ni siquiera sé de dónde lo sacan. O sea, alguien ha visto o sea, para que estas personas fueran pedo tendrían que estar con niñas de 9, 10 años. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero ni en el caso de Alan, ni en el caso de Cosmos, ni en ningún caso, ¿vale? Porque es que ni siquiera han ligado con ese tipo de niñas. Lo más que se vio fue que que se hizo una foto con una de 14 y le dijeron, oye, que tiene 14, dijo él, gracias por decírmelo. Ya está, eso es todo lo que hay, o sea, nada. Abusador, pues es que para que seas un abusador en un violín tiene que ser que en el momento no haya consentimiento y te hagan y te fuercen. Si tú te acuestas con un tío y luego te arrepientes, pues si chica, hija, te jodes y te aguantas, habértelo pensado mejor. Lo que no puede ser es que yo ahora me acuesto con un tío y al día siguiente digo, ay, pues no me quería acostar con él, pues nada, pues digo que me ha violado. Eso no funciona así, ¿vale? Más que nada tengamos un respeto por las verdaderas víctimas. Entonces yo creo que, en resumen, ¿qué te puedo decir de Mario? Pues que yo creo que es un chico que da vergüenza. Es que lo siento, es que me parece muy patético lo de este chico, lo siento de verdad. O sea, no puedo decirlo de otra manera, no puedo expresarlo de otra manera, ¿vale? Es muy patético y muy vergonzoso lo de este chaval. Pero no es delito, ¿vale? O sea, pero sí que es verdad pues que se ha portado mal. No creo que haya cometido ningún tipo de delito, a no ser que sea delito ser idiota. Que oye, que a lo mejor yo estoy empezando a pensar que sí que debería ser delito ser idiota. En fin, como siempre os digo, si queréis que investigue algún caso más, me lo ponéis en los comentarios y yo me buscaré la vida para hacerlo. Ahora bien, tengo que decir algo, un inciso. Algo que me escamó muchísimo de este tema es que cuando yo dije que iba a investigarlo, pregunté a las víctimas para que me contaran pues qué había ocurrido, que me contaran su versión. Extrañamente nadie quiso hacerlo. Es muy extraño porque si yo estoy convencida de que a mí me han hecho algo y yo lo quiero denunciar y de hecho ya lo he quemado en las redes sociales, ¿por qué no quiero hablar del tema? No quiero decir absolutamente nada. Y misteriosamente, cosa que... Esto, bueno... Curiosamente, de repente una cuenta llamado Mario Goetia me escribe y me dice que no hable de su caso porque él puso una demanda y la ganó. Es imposible. A ver, primero, no eras Mario Goetia, yo sé quién eras, no lo voy a decir en público porque mira, tampoco te voy a quemar, pero yo sé perfectamente que eras una de las víctimas de Mario, te hiciste pasar por Mario porque no querías que sacara este tema porque sabías que iba a decir
pues que Mario no es ni un pedo, ni una voz, ni un violín. ¿Es tonto? Sí, pero eso no es delito, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro, si tú pones si yo le hubiese puesto una denuncia, la hubiese perdido, porque en el momento en el que él está pidiendo perdón por su comportamiento, ya está todo perdido, ¿vale? Entonces, si algo he aprendido, si algo me ha enseñado estos vídeos es aprenderme la legislación de México, tanto lo que es el misgender como la transfobia. Me sé todo esto de la legislación de México, me lo sé súper bien. O sea, que es que, ¿sabes? No te pone colármela. Y luego encima, como siempre digo, tengo un familiar, bueno, mi marido tiene un familiar que es abogado, y cuando alguna ley se me enquista, pues él me la explica y me la degrada y me explica cómo va. Entonces, no. Así que nada, si quieres que investigue a alguna persona, ponme en los comentarios y yo lo investigaré, pero ya te lo advierto, ya estás viendo que literalmente todas estas funas se basan en esta chica ha dicho esto con 0 pruebas, solo hay su testimonio. Entonces yo creo que a partir de ahí creo que todos tenemos claro que eso no llega a ninguna parte, ¿vale? Así que nada, ya veis cómo funciona el grupo fascista, como siempre, pues como los fascistas, ¿no? O sea, ¿qué hacían los fascistas? Tú no me gustas, pues ala, te mato, ¿no? Pues estos te funan. Así funciona. Además tienen unos grupos, de verdad que si estuvierais en esos grupos y vierais las mierdas que ocurren en esos grupos, ibais a flipar, ¿vale? Porque ahí se cuece toda la mierda que luego van poniendo en Facebook, ¿vale? Y básicamente se basan esos grupos, ellas lo saben, esos grupos se basan en: este tío me ha jodido, lo voy a funar. Este tío no me cae bien, lo voy a funar. Este amigo es amigo de no sé quién que no me cae bien, lo voy a funar. Y así funcionan estos grupos. Entonces mi consejito del día, no le hagáis caso a estos grupos. Y como siempre os digo, tened mente crítica, pensamiento crítico, joder, ¿qué me pasa? Tened pensamiento crítico, analizad las cosas, y ya os digo, no seáis parte de una manada, ni de un rebaño, sino que seáis parte de la subcultura gótica que era individualista, y así tenéis que ser. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos todos los días en directo, en vídeo con short. Literalmente, si tú no me ves es porque tú no quieres. Recuerda que me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99. Disfrutarás de contenido exclusivo, enlaces a películas o películas directamente y muchísima cantidad de libros y también vídeos exclusivos en YouTube y adelanto a vídeos. Igual que los directos quedan exclusivos para miembros. También me puedes ayudar con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar. Y también me ayudas muchísimo y es gratuito. Comparte, suscríbete y dale me gusta, que es muy importante para crear feed. Coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.